Seguimos en Monitor Económico, es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada del día de hoy y hace rato estábamos mirando algunos números de la frecuencia y los hábitos de compra que tienen los consumidores paraguayos a través de tiendas que están en línea, en internet, tanto locales como del exterior. Pero queremos profundizar en esto para que nos dé más contexto de cómo está yendo, digamos, este negocio de comercio electrónico en nuestro país en este año. Y está con nosotros Gustavo Jiménez, él es presidente de CAPACE, en la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico en línea. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Samuel, muchas gracias por este tiempo. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, poder conversar contigo y estábamos destacando nosotros antes de este bloque algunos datos que publicaba el Banco Interamericano de Desarrollo esta semana sobre un estudio que hicieron en Paraguay y de cómo está creciendo el comercio electrónico en nuestro país, cómo está creciendo los hábitos de compra. A mí me llamaba mucho la atención los porcentajes también ya de compra de tiendas locales versus las tiendas en el exterior. Y bueno, por eso queríamos conversar contigo para que nos comentes un poco cómo están viendo también ustedes la evolución que está teniendo el comercio electrónico paraguayo. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos porque de alguna forma pensamos que después de la pandemia los números que estuvimos viendo de crecimiento durante la pandemia iban a quizás estancarse y decrecer, pero muy por el contrario hemos visto, digamos, que se mantienen los porcentajes de crecimiento, estamos todavía creciendo a dos dígitos. Esperamos que este 2023 superemos de vuelta el 35% de crecimiento, que es un poco la meta que estamos considerando desde la capacidad que va a crecer nuestro ecosistema digital aquí en Paraguay. Vemos también que se han sumado más jugadores durante este tiempo. Seguimos incentivando con el gobierno la posibilidad de que más pymes puedan adherirse al ecosistema digital para poder vender en línea. Y al mismo tiempo vemos que el consumidor de alguna forma ya está adaptado, ya está con conocimiento, ya está comprando más de Paraguay, pero sigue siendo el desafío, Samuel, de audiencia, el hecho de confiar todavía más en los sitios locales que en los extranjeros. Sabemos todavía de que esa es una tendencia que está decreciendo el consumo internacional, pero sigue siendo muy grande. ¿Y cuánto sería hoy la relación entre compras de tiendas o servicios que se prestan a nivel local versus lo que estamos pagando o comprando del exterior, Gustavo? Bueno, si nosotros miramos todo lo que se compra con tarjeta de crédito y débito, ¿verdad? O sea, tratando de identificar un poco lo que se hace con el ecosistema, digamos, digital, de dinero digital, vemos que el 70% de lo que se compra o lo que se utiliza con tarjeta de crédito y débito va para el extranjero y el 30% se queda aquí en el mercado local. Sigue siendo muy grande, hablamos de más de 700 millones de dólares que siguen yendo al mercado internacional, pero si consideramos las compras, y esto es una estimación, aclaro, ¿verdad? Es una estimación porque no tenemos datos certeros, si consideramos las compras que se hacen a través de el uno a uno, seríamos contra entrega en efectivo y pagando quizás en el post, creemos de que estamos alrededor de también del mismo monto, digamos, de compras locales, porque el movimiento es muy grande. O sea, vemos también que las estadísticas que recibimos del MIC de los reclamos de compras en Internet, más del 90% corresponde, 99% para ser exacto, corresponde a compras hechas a través de Facebook Marketing. Entonces, eso significa que la gente definitivamente está utilizando canales digitales para conectarse y comprar, pero todavía estamos rezagados en lo que se refiere al comercio electrónico 100% dentro de la plataforma digital, ¿verdad? Claro. Hace rato pasaste un dato, quería precisarlo contigo. Esos 700 millones de dólares que comentaste de comercio electrónico es solamente tiendas, compras en tiendas internacionales. Ahora, si sumamos con las locales, ¿de cuánto movimiento de dinero estamos hablando anualmente, Gustavo? Mira, nosotros creemos que estamos en torno a ese mismo valor de lo que se compra afuera en el mercado local, si es que sumamos también las compras que no tienen que ver con tarjeta de crédito y débito. Si hablamos de compra de tarjeta de crédito y débito, estamos en torno de los 260, 280 millones de dólares que se compran a través de mecanismos digitales locales en sitios nacionales, ¿verdad? Eso es un poco la estimación que tenemos de capaces para este 2023. Eh, Como verás, hay, digamos, una proporción muy grande todavía por crecer y ganarle al mercado internacional, pero para eso también somos conscientes de que tenemos que darle al consumidor más ofertas o más sitios o quizás más marketplaces para que la gente pueda comprar y elegir un sitio local antes que uno internacional.
O sea, estamos hablando en la suma de los dos, más o menos 900 millones de dólares es lo que hoy está moviendo el comercio electrónico. Correcto, 960 nosotros calculamos aproximadamente que estaríamos moviendo este año 2023. Ya. Y si este año sigue creciendo a este ritmo de dos dígitos, ¿podríamos alcanzar por primera vez los 1.000 millones de dólares en comercio electrónico? Y sin temor a equivocarme, creo que sí, porque vemos un poquitito, como te digo, que en los últimos años hemos crecido tremendamente en estos números. Hace poco nada más, cuando estábamos hablando del 2020, plena pandemia, nosotros llegábamos a 714, 720 millones de dólares, hoy ya estamos cerca de 900, 950. Entonces yo creo que sí superaríamos los 1.000 millones este año 2023. Pero obviamente, repito, esto requiere muchísimo trabajo todavía como para que ese dinero no se invierta, no se gaste, digamos, en sitios internacionales, sino que más bien se quede acá en Paraguay. Claro. ¿Y qué es lo que prefieren más los paraguayos en el, digamos, lo que más se gastan son en servicios o en compra de productos? ¿Tienen alguna idea de, a la hora de distribuir esos 900 millones de dólares, en dónde es lo que más se invierte, por así decirlo, o se compra? Nosotros estamos haciendo cada año una encuesta de hábitos del consumidor con CCR justamente y vemos de que la gente compra muchísimo lo que tiene que ver con moda. Obviamente siempre el ticket de compra por volumen tiene que ver los artículos electrónicos, informática, son los que se llevan siempre en las primeras líneas, ¿verdad? A partir de ahí tenemos moda, todo lo que es el tema, digamos, de calzado, ropa. Hay artículos que tienen que ver con todo lo que es cosmética, y cuestiones para la mujer principalmente. O sea, digamos, esos son los principales rubros que han tenido una evolución y un crecimiento sostenido en este último tiempo, tanto en lo internacional como también en lo local. Ya. Una cosa que a mí me llamó mucho de este informe que publicaba el BID y que justamente trabajaron con CCR también para la toma de los datos, era de que todavía existe como mucho fantasma, mucho temor de la gente por la cuestión de la venta de base de datos, ¿verdad? Hay mucha gente que da su dato para hacer una compra online, resulta ser que apenas un poco tiempo después ya comienzan a recibir spam, digamos, de ofertas de un montón de productos, y es por eso que hay veces son un poco reacios a entregar su información o prefieren hacer compras tradicionales. Eso por lo menos decían parte del estudio. ¿Cómo están en ese tema del resguardo de los datos de los clientes, Gustavo? Bueno, ese es un tema importante porque sabemos de que todavía está pendiente la ley de protección de datos. Estamos trabajando, digamos, de alguna forma para que esto pueda implementarse. Hoy en día, por lo menos de los socios de la CAPACE, hay un amplio criterio en función a la protección de esa información como para que esto no sea difundido, y confiamos de que esas buenas prácticas se implementan a través de los sitios nacionales que forman parte del ecosistema digital hoy conectado a la CAPACE. Te diría que en términos globales existen diversos factores, además del tema de la información. Yo creo que hay otras cuestiones también que generan desconfianza. Todavía no sabemos por qué por parte del consumidor de los sitios locales. Pero, por ejemplo, en el tema de información financiera, Samuel, los niveles de riesgo que hoy manejamos en Paraguay tienen los menores índices de este fraude de toda América Latina. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos que en lo que se refiere a información, digamos, financiera, no existe prácticamente posibilidad de que un consumidor paraguayo tenga un robo de información de su tarjeta de crédito o débito eventualmente. Digamos, esto muy seguro, no tenemos absolutamente nada que envidiarle a otras plataformas internacionales, y esto quizás es algo que tenemos que trabajar todavía mucho más en difundir para que la gente se sienta segura de comprar en sitios locales, tanto como lo siente, digamos, en sitios internacionales. Claro. Sin embargo, justamente hoy publicábamos nosotros la etapa de que en un estudio que hizo CEPAL, Paraguay aparece detrás o sea, por sobre Bolivia, pero penúltimo en la región en lo que tiene que ver con descargas de aplicaciones para servicios financieros. Eso no es tanto por una cuestión de temor, es más por un desconocimiento sobre la herramienta, o ¿cómo lo ven ustedes, Gustavo? Mira, ese es un tema muy importante porque tiene que ver un poco con la educación financiera, digamos. Definitivamente sí vemos que nuestro consumidor no tiene muchas habilidades todavía en el uso de plataformas digitales o billeteras electrónicas, a más allá de lo que hoy se conoce, digamos, con las tarjetas de crédito y débito. Entonces, yo creo que sí, ese es un compromiso que deberíamos tomar desde el lado del sector privado,
en todavía visibilizar mucho más las plataformas digitales, porque si te fijas, si miramos nomás hace 4 o 5 años atrás, Samuel, teníamos solamente las telefónicas con estas opciones digitales o fintech, digamos, básicamente, y hoy en día son más de 8 o 9 que tienen plataformas ya activas funcionando, 100% interoperables, y eso obviamente debería de llegar a más cantidad de gente para que se pueda hacer más comercio electrónico, pero quizás todavía tenemos que trabajar mucho más en la comunicación y en esa evangelización, por decir así, al consumidor para que podamos lograr de que puedan ser 100% digitales o por lo menos tender hacia el 100% de digitalización de su dinero. El proyecto de protección de datos, ¿en qué instancia o de qué manera se está en este momento para actualizarnos un poco, Gustavo? Mira, justo en este momento estamos en el Congreso con la gente del MIC viendo un poco cómo están las normativas que están pendientes de salir, así que te podría dar de aquí a poco información más precisa de cómo está un poco en proceso y vamos a ver un poco cuál es la situación con algunos senadores aquí. pero yo lo que te consulto es, o sea, ¿Todavía no tuvo entrada en el Congreso de manera oficial? O sea, ¿están viendo todavía un anteproyecto o ya tuvo entrada algún proyecto? Yo entiendo que ya hay un proyecto ya que se está analizando. No sé si ya fue promulgado esto, ya salió del Congreso como para que pueda ir al Ejecutivo. Esa es la cuestión que venimos nosotros hoy como Cámara a averiguar y informarnos un poquito más. Tanto de eso como la ley, perdón, la incorporación del acuerdo Mercosur de comercio electrónico, que también nos interesa muchísimo, y otras normativas que también tienen que ver con el ecosistema digital. Hoy venimos a hacer un poco de lobby para conocer un poquitito todas estas cuestiones legislativas, a ver en qué situación están. y una última consulta, Gustavo, porque esto nos pregunta también la audiencia. Nos dicen en redes sociales, nos preguntaron si ven mucho en redes sociales o de que hay gente que vende bases de datos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es legal o no ese tipo de comercialización de información? Porque al final esos son nuestros números de teléfono, nuestros correos, incluso en algunos casos nuestra dirección particular, que uno lo da con confianza para hacer algún trámite y resulta ser que después eso se usa como un producto para vender a otras compañías. Supongo que eso también está contemplado en este proyecto de ley, pero hoy día ¿eso está o no está regulado? Esas promociones que vemos en internet de gente vendiendo bases de datos. Mira, no hay una regulación puntual al respecto. Hay una posibilidad de trabajar con Sedeco como para que uno pueda reclamar el uso de esa información o del contacto inesperado. De hecho, hay una opción dentro de la página donde uno puede habilitar, digamos, su propio número de teléfono con su cédula para que entre en una, digamos, lista negra en donde eh, digamos, los llamadores de las empresas puedan vincularse a esa lista y poder evitar el contacto para esas personas que no quieren que se les contacte directamente, pero definitivamente no tenemos algo muy claro, firme al respecto que permita, digamos, evitar esta mala práctica, porque no es correcto el hecho de compartir información privada de las personas para que comercialmente se pueda hacer uso de ella. Claro. Y entiendo que el proyecto de ley que está Ahora estás en el Congreso, lo que busca es marcar la cancha y decir hasta dónde se puede usar esa información que proporcionamos. Correcto. Tiene que ser algo que cumpla con los estándares internacionales y obviamente Paraguay, al no tener también esta regulación activa vigente, digamos, y bien utilizada, nos impide que podamos generar, digamos, negocios internacionales, como por ejemplo el hecho de que podamos procesar información de terceros o atender campañas internacionales desde Paraguay de una manera más fluida, ¿verdad? Hoy en día, si bien hay muchos contact centers que están hoy trabajando con informaciones de afuera, pero firman convenios internacionales en donde se obligan sobre una legislación de afuera en vez de una legislación nuestra que obviamente nos daría otro posicionamiento como país para recibir ese tipo de inversión. Así que es muy, muy importante que se pueda salir con eso. Y eso, Gustavo. Ahora nomás me viene, por eso nomás te hago una más. Esta situación de no tener muy clara la película respecto al manejo de los datos podría ser uno de los factores de por qué, por ejemplo, hay sitios web o aplicaciones que hacen paraguayos que son realmente fantásticos, pero no tienen el mismo éxito que tienen otras similares, por ejemplo en Colombia o en Perú. Yo he visto algunas, por ejemplo, páginas de mascotas colombianas pero explotan y tienen en tiempo récord más de 1 o 2 millones de usuarios de todo el mundo, ¿verdad? Y uno se pregunta, hay veces, ¿por qué tecnología o aplicaciones que son incluso mejores y que se hacen en Paraguay no tienen la misma explosión? No sé si es por el país, no sé si es por alguna cuestión de regulación o qué nos falta a nosotros para poder también tener el mismo éxito.
Mira, o sea que es una interrogante que tenemos también nosotros, ¿verdad? Porque te diría que por lo que coincidimos un poco en nuestro directorio es el hecho de que falta todavía más comunicación. Tenemos, si bien Internet hoy nos permite comunicarnos con muchísimas personas, pero hay como una sobrecarga de información y no hay proyectos que estén orientados quizás a suplir ciertas necesidades, como por ejemplo esa, ¿verdad? Entonces, diría que falta un poquito más de crecimiento y evolución en nuestro mercado consumidor en términos de posibilidades u ofertas nacionales. Tenemos todavía, vemos pocas ofertas nacionales en relación a... Para darte una idea nomás en números concretos, ya que ustedes siempre trabajan con números, de acuerdo a los datos del Ministerio de Industria y Comercio del año pasado, el Foro de MIPYMES, hay 360.000 RUCs activos a fin del año pasado. De esos 360.000 RUCs activos, hay más de 1 millón, ¿verdad? Pero de los activos, el 98% son MIPYMES. Estamos hablando de 358.000 empresas. Si nosotros verificamos cuántos virtual POS, o sea, empresas que estén hoy con posibilidad de cobrar vía Internet con su sitio web, no superamos las 2.000 empresas. Entonces, imagínate, digamos, la brecha que tenemos de posibilidad que no le estamos dando hoy al consumidor de que pueda elegir comprar en línea con este tipo de herramientas. Que sí, por supuesto, la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen condiciones hoy, o sea, mejor dicho, hay condiciones ya en el mercado, pero no están accediendo a esa funcionalidad de poder vender en línea. Así que es un poco un trabajo que tenemos que venir desarrollando entre todos y es muy importante también el apoyo vuestro para que esto se pueda desarrollar todavía más. Excelente. Gustavo, siempre es un placer poder conversar contigo. De cómo va el comercio electrónico, así que mucho éxito. Me comentaste que estás ahí en el Congreso, ojalá pronto pueda salir esta ley y nos ayuda a seguir creciendo, porque los números son buenos de Paraguay con los que nos estás comentando, pero claramente si tenemos una mejor regulación y mayor apoyo también, sin lugar a dudas va a seguir creciendo este negocio. Tal cual, y el gran desafío, Samuel, es trascender nuestras fronteras. El comercio Exacto. electrónico transfronterizo es quizás la mayor oportunidad que tenemos desde Paraguay porque a través de Internet podemos realmente vender a cualquier parte del mundo y bueno, y eso también forma parte de una posibilidad dentro de la Cámara. Así es. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. Samuel, a vos y a toda la audiencia. Bendiciones. Muchas gracias. Estuvo con nosotros entonces Gustavo Jiménez, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico. Datos sumamente interesantes, 960 millones de dólares. Imagínense usted, está ahí entre los primeros, o sea, para dimensionar nada más, por ejemplo, el mercado de la carne, ¿verdad?, que es una industria gigantesca, ha movido el año pasado por primera vez en su historia 2.000 millones de dólares. Y acá estamos hablando de casi la mitad a través de negocios en Internet, con lo cual nos muestra de que, a pesar de los problemas de conectividad que tiene Paraguay, de la falta de educación financiera que todavía tenemos en nuestro país, es un negocio que está creciendo muy fuerte, un negocio que se está apostando bastante y que tiene proyección a que este año pueda superar los 1.000 millones de dólares en volumen de operaciones. Eso es un dato realmente sumamente interesante. Y para ponerlo en contexto, porque yo recuerdo cuando iniciaba la Cámara, hace algunos años, allá por el año 2015, recuerdo que nosotros contábamos en el diario como algo realmente llamativo el hecho de que el comercio electrónico, las compras por Internet, alcanzaban en esa época los 100 millones de dólares. Imagínense ahora, unos años después, estamos hablando de que estamos rondando ya los 1.000 millones de dólares. Hay una evolución positiva muy, muy interesante.